Capítulo 91. Arya continuó con su voz infantil, brillante y ligeramente descolorida. ¿Por qué ni siquiera estás imitando? Solo porque tengo cabello negro, no soy Geo. Arya miró a la otra persona, no llevaba las túnicas doradas de sacerdote que simbolizaban al sol, ni llevaba una capa blanca que representara a los sacerdotes de la luz, sino un hombre que llevaba una capa negra. A diferencia de lo que ella recordaba, él tenía el cabello de color negro azabache y un rostro sombrío sin una sola sonrisa. Era tan espeluznante que no podía ser humano, pero aún así, ella no podía decir que él no fuera Giovanni. Todavía no lo entiendo del todo, no sé de qué estás hablando. ¿Es esto lo que es la reencarnación? No es que nunca haya visto casos así antes, pero parecen diferentes. ¿No parecen haber sido simplemente deificados por el dios del sol? ¿Cómo debería explicar al Geo frente a mí? Los terrícolas dicen que cuando te ven, te llaman capa negra. Ese es el nombre que recibiste, es esa tu identidad actual, es solo uno de mis nombres. La joven sirena movió sus pies descalzos hacia él. ¿Fuiste originalmente un retrato? Después de mucho tiempo, Arya respondió. Eso podría ser verdad. Incluso Arya, que era rica en conocimientos, no podía definir adecuadamente a la capa negra frente a ella. Se veía como una pintura, se sentía como un dios, o parecía verdaderamente humano. ¿Cómo viniste a este pueblo? Vine a cavar almejas. Bueno, sí, te gustaba tanto comer, lo entiendo. También recuerdo que a Arya le gustaba mi comida, entonces me invitarás a tu cena, si me ayudas a cavar almejas. De todos modos, eres un ser humano sin valor. Arya arrastró su bata blanca que era demasiado grande para ella y caminó alrededor del barro. La bata, que había sido tratada mágicamente, no se ensuciaba fácilmente. A menudo había pasado tiempo antes. Me recuerda a los viejos tiempos, solo, esto y aquello, cosas triviales. Giovanni a menudo llevaba a las sirenas que sentían curiosidad por los humanos a lugares, o incluso a lugares como la playa donde se reunían los pescadores, el mercado bullicioso con gente tratando de comprar cosas, o el banco donde podías depositar dinero. Mientras excavaba con mis pies descalzos, el barro de color blanco puro, diferente al de la tierra, se dio la vuelta lentamente. ¿Qué vas a comer? Voy a probar almejas a la parrilla y estofado de Edlan. Estás haciendo algo delicioso, estás pensando en poner almejas en el estofado también, eso también estaría bien. Dado que hay carne, también puedes poner eso. Geo era un gran cocinero. Ahora que lo mencionas, debiste haber sido un noble, así que ¿por qué disfrutabas tanto cocinando? Cuando eras joven, ni siquiera preguntaste, así que ¿qué te hizo cambiar de opinión? Pensé que eras sabio en aquel entonces. Las vidas humanas son tan cortas y complicadas, pensé que si te hincabas sin pensar, saldría sangre, ahora sé que no eres el tipo de persona que sangraría si te apuñalara. Geo, con sus ojos de color negro azabache, se acercó y dobló la manga de Arya. La bata, que se ajustaba al cuerpo de un hombre adulto, tuvo que doblarse varias veces para revelar su mano, era la mano de una niña pequeña y delicada. La razón por la que disfrutaba cocinando a pesar de ser un noble era simplemente porque quería comer comida deliciosa. Esa no es una gran razón. Pero puedo comer comida deliciosa siempre que haga que alguien más lo haga por mí. Quería ver por mí mismo qué ingredientes se usaban y qué tipo de comida se hacía. Geo balanceó ligeramente a Miel en su hombro, y voló justo debajo del techo de su pupila, iluminando brillantemente el subterráneo. El barro originalmente blanco era mucho más claro, casi deslumbrante. Quería desarrollarme más a mí mismo, esa es una respuesta muy natural para ti. Él se está escondiendo en el templo, ¿por qué no vienes conmigo? Necesitamos a alguien que cuide la casa, quien convertiría esa casa ominosa en una casa, como una capa negra. Geo se sintió un poco agraviado. Geo levantó una ceja y preguntó, ¿tienes miedo de mí, Arya? ¿No tendrías miedo? La atmósfera oscura y sombría es incluso opresiva, nunca he sido opresivo, bueno, además de eso. Arya dijo, mirando hacia arriba con su cuerpo encogido. No podía ir a verte fácilmente porque estaba preocupada por qué tipo de cara debería poner. Bueno, comenzamos a luchar tan pronto como nos encontramos. Ella no tuvo tiempo de sentir la emoción de la reunión ni nada. Desde mi perspectiva, fue similar al sentimiento de que mis sobrinos, a quienes crié como a mis propios hijos, hubieran cometido un asesinato en masa en Corea mientras viajaba al extranjero durante varios años, e incluso secuestrado a un niño. Si vamos a ser tan específicos, fue similar a que mi amado profesor a quien creía muerto reencarnara en un bulto negro de un monstruo que ni siquiera era humano. Incluso tenía la divinidad del molesto dios del sol, así que me pregunté quién estaba tratando de enojarnos. Geo asintió ante esas palabras. Supongo que yo estaba más conmocionado, extrañaba esa desfachatez.
La sirena se rió entre dientes. Al menos lo que hemos hecho hasta ahora, Giovanni, no fue algo que te gustara. No creo que sea necesario estar enojado y asumir la responsabilidad por los cambios en los niños que crié, que ya están muertos. Esto es bastante cruel. En ese banquete, saqué toda mi ira. Con su cabello negro azabache y sus ojos entumecidos, Geo continuó: Giovanni, que murió hace mucho tiempo, no tiene el deber ni el derecho de cuestionar el resto. La sirena dijo entonces: Aria ya no tenía curiosidad, porque dijiste que teníamos mucho tiempo. Más que nada, Geo no pensaba demasiado profundamente. Geo no era del tipo que se asustaba porque sus amadas discípulas sirenas se hubieran convertido en sirenas locas. No es un buen hábito pensar cuando hay comida justo frente a ti. Supongo que es porque eres raro, Geo. ¿Por qué te gusta tanto la comida? ¿Por qué no te gusta tanto la comida? No puedes vivir solo comiendo, no puedes vivir sin comer. Está bien, si eres feliz, está bien, te rindes más fácil de lo que pensaba, solías esforzarte tanto por ganar, ahora que eres una adulta, por eso, creo que lloraste en la cena. ¿Recuerdas quién te hizo llorar? ¿Recuerdas quién te hizo enojar? Ganáis de nuevo esta vez. Eres tan descarado. Geo miró a la sirena que se había encogido tanto que tuvo que agacharse durante mucho tiempo para encontrarse con su mirada. Puedes cavar almejas con ese cuerpo, solía venir a cavar a menudo cuando era así de pequeña, así que ¿de qué estás hablando ahora? Estaba preguntando si no te sentías incómoda por el hecho de que tu cuerpo se volviera más pequeño. Ese nivel de imitación es fácil ahora. Después de un rato, preguntó: esa ropa es mía, ¿verdad? La sirena respondió de inmediato: esta bata de médica, sí, es mía ahora, estaba planeando dártela, así que está bien. Después de un buen rato, la sirena preguntó con calma: ¿pensaste que la robé? Supongo que lo hiciste, ya que no hay respuesta. Eso era verdad. Aria no podía negar las palabras de Geo. No sabía que me la ibas a dar, iba a darte la bata de médica a ti, Aria, y mi túnica de sacerdote a Iser. Desafortunadamente, tu túnica de sacerdote se rompió. Por los autores de la Iglesia del Sol, eso pensé. Afortunadamente, la bata de médica fue para mi maestro, es realmente inesperado. Aria continuó riendo. Porque nosotras, las sirenas, arruinamos tu vida como humano. Todas las tragedias en aquel entonces fueron más bien como los humanos arruinándose a sí mismos. Giovanni podría haber rechazado fácilmente ayudar a las sirenas, los humanos podrían haber tenido una enorme pelea emocional con las sirenas, sin una respuesta correcta. Hubo un tiempo en que los humanos y las sirenas podrían haber vivido juntos en este mundo. Aria, nunca me quitaste nada, ¿realmente lo crees? Eso es todo lo que te di, sigues siendo tan cariñoso, deseaste que no hubiera sido así, pero desafortunadamente. Geo era Geo después de todo. No cambio fácilmente. Podría haber sido porque soy el tipo de persona que no piensa profundamente. En ese sentido, debería ir a cavar almejas de nuevo. Eres bueno rompiendo emociones, tengo que preparar la cena antes de que se haga demasiado tarde. La sirena refunfuñó mientras se arreglaba la bata, que seguía cayéndose a pesar de que Geo le había doblado las mangas. Pensé que habías venido a hablar conmigo, pero solo eres un glotón. Es bueno hacer ambas cosas, realmente solo vas con la corriente, Giovanni. Supongo que todavía no sabes que la vida es más disfrutable cuando la vives a grandes rasgos. Después de un rato, la sirena preguntó: ¿eres feliz ahora? La respuesta no fue difícil: siempre he sido así, porque siempre hice mi mejor esfuerzo. Aunque estaba molesta, Aria participó fielmente en la expedición de almejas. El oso de peluche vio a las 4 criaturas llevando una canasta llena de almejas. Sí, Aria e Iser también las atraparon. Después de no saber de ellos durante un tiempo porque estaban cavando almejas, Iser también vino a la aldea de Edlan para averiguar qué estaba pasando. Y encontró a su hermana, agachada y cavando almejas, vistiendo un vestido. Geo se dio cuenta por primera vez de que su rostro, ya pálido, podía volverse tan pálido. Así es como Iser fue forzado a unirse al equipo de excavación de almejas. Iser miró al dios del sol que llevaba una máscara de oso de peluche con una expresión sutil: te has vuelto mucho más lindo desde la última vez que te vi. ¿Qué estoy mirando? Iser, que sostenía un tazón de almejas en sus brazos, ya estaba confundido. La vista de Aria, de todas las personas, cavando almejas con sus manos cubiertas de barro era confusa, y la propia situación de Iser, donde fue arrastrado naturalmente y terminó cavando almejas juntos y arrastrado a la cabaña, también era confusa. ¿Por qué está el dios del sol aquí? Sentí que la presencia del sol había desaparecido, pero él es tu abuelo, así que no seas así. No es bueno mostrar incomodidad a una persona mayor que solo está sentada allí en silencio.
Iser se quedó sin palabras, pero la situación no era muy diferente para su hermana Aria. En medio del caos tranquilo, Miel caminó por el suelo y se acercó al oso de peluche. Luego escupió todo tipo de conchas, grandes y pequeñas. El oso de peluche se rió y aplaudió con sus manos como un anciano viendo los trucos de su nieto. Cuando Miel sacó el pecho con orgullo, Dana, que estaba mirando, se paró a su lado y tomó la misma pose. El dios del sol estaba muy feliz. Geo llamó a las sirenas que se habían quedado sin palabras: vamos a limpiar las almejas, niños. Eres un padre, ya soy padre de 2. Es un poco demasiado, entonces, ¿debería darle algo de dinero de bolsillo a mi sobrino? Con esa exclamación como agua, Aria se convirtió en una piedra de olvido, e Iser, que casi había dejado caer la canasta de almejas sin darse cuenta, la acomodó y dirigió su mirada hacia Geo. Sí, por favor dime, ¿tienes algún plan para destruir la tierra? ¿Por qué de repente haces una pregunta tan terrible? Supongo que son los miembros. Él no podía entender. Solo hay un oso de peluche, un pájaro y un gato. ¿Qué tiene de malo esta composición tan linda e inofensiva? Oh, así que así es como lo tratas. Lo entiendo, parece que no pudiste hacerlo. La familia era bastante ruidosa incluso antes de que limpiaran las almejas. Capítulo 92. Concha de luz solar, almeja de bandeja negra y caracol palo. Estos 3 eran las especialidades emblemáticas de la aldea de Edron. El caracol palo requiere de salado, si te lo comes tal cual, terminarás masticando barro, así es. Ise, ¿podrías ayudar? Ise recogió hábilmente la canasta llena solo de caracoles palo y comenzó el proceso de desalado. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que hizo esto, por lo que titubeó un poco, pero sus manos rápidamente encontraron su ritmo y el trabajo continuó sin problemas. Incluso en la tierra, hacemos un trabajo similar, sin embargo, hay un poco de diferencia. Estas especialidades emblemáticas requerían desalado en el agua dulce de la aldea de Edron, de lo contrario, las almejas no expulsarían el barro. El método difería ligeramente de la técnica de desalado de la tierra, donde se agregaba sal al agua para mantener su salinidad, ya que las almejas simplemente se marchitarían con agua de otras regiones. Y se sintió como sorprendido: a pesar de que no es agua de esa región, expulsa el barro, así es. Siempre que se ajuste la salinidad, parece hacerlo de buena gana. Tal vez las almejas de aquí tengan un sentido del yo más débil que las de Edron. No le demos un sentido del yo a las almejas que están a punto de ser comidas. El gran recipiente lleno de caracoles palo pronto fue cubierto con un paño negro. Ahora, solo necesitamos dejarlas hasta que el estofado esté listo. El caracol palo, un orgullo de la aldea de Edron, era famoso por su rápido proceso de desalado. Debido a que su cuerpo era más como carne que como órganos internos, el barro que había tragado no tardaba mucho en ser expulsado. Solo tenían que esperar al menos 30 minutos, o a lo mucho 1 hora, para que se completara el proceso. Sería mejor cambiar el agua a mitad del camino, yo me encargaré de eso. Funcionaría una vez cada 10 minutos, sí, eso debería estar bien. Gracias. Aunque cambiar el agua cada 10 minutos podría ser un poco excesivo, no había nada de malo en ser minucioso. Nada me enoja más que cuando la arena se me atasca en los dientes mientras como. ¿Acaso Geo no era un autoproclamado conocedor de la comida y glotón? Era un firme creyente en preparar la comida sin distracciones, insistiendo en que cualquier comida que causara incomodidad no era digna de ser llamada un platillo. Ahora, para el estofado. Simplemente hablando, el estofado era una sopa de estilo occidental. Solo pones cualquier cosa y ves qué pasa. Conozco la receta, pero, así que lo hiciste tú mismo, escucha mi lección en silencio. A veces la gente preguntaba sobre la diferencia entre estofado y sopa. La diferencia principal era que el protagonista del estofado eran sus ingredientes sólidos, mientras que el protagonista de la sopa era el líquido en sí. En resumen, el estofado era un platillo donde se agregaba líquido para cocinar los ingredientes. ¿Te gustaría seguirme? Así que Ise siguió a Geo a su jardín. Ise asintió comprendiendo: parece que nunca haces nada normalmente cuando se trata de agricultura, eres el tirano sonriente de la aldea marina. Después de todo, no dije nada. ¿Qué escuchaste? Ahora incluso sabes cómo responder de vuelta. ¡Qué impresionante! Ise quedó finalmente convencido. Mira, hay un tomate cherry allí, todo lo que veo es una calabaza intentando imitar a un tomate, tu vista debe haber empeorado. No te confíes solo porque eres una sirena. Haz que te ajusten los lentes, no estoy seguro de si es un problema con mi vista.
Incapaz de contenerse, y se preguntó, ¿por qué exactamente esto es un jardín? Es pequeño y pintoresco, así que es un jardín, el tamaño de los cultivos hace que parezca pequeño, pero ninguno de ellos es pintoresco. Agradecería que pudieras tener cuidado con tus palabras, ya que nuestra Elizabeth 32 podría sentirse herida por ellas. ¿Quién es Elizabeth 32? Ante las palabras de Geo, una hoja de tomate del tamaño de una calabaza crujió, casi como si estuviera haciendo un puño, haciendo que Ise perdiera su sonrisa. ¿Vas a comer esto? Dándose cuenta de la gravedad de la situación, se volvió tan serio como cuando observaba el proceso de investigación de su hermana. Los niños pueden ser un poco demasiado individualistas, pero todos son niños abnegados y buenos, supongo que no se atascarán en sus gargantas ni se asfixiarán mientras comen, no son tan rebeldes. En realidad son muy dóciles, si muero, el mar sería el mejor lugar, deja de decir cosas extrañas. Mientras Geo hablaba, saludó a los cultivos de su jardín, que se habían vuelto familiares a través de sus conversaciones, y se acercó a su objetivo. Los tomates, brillando con un rojo vibrante, parecían maduros, pero sus tallos aún estaban firmemente sujetos. Llevaré los tomates cherry a bordo de la canasta. Ante las palabras de Geo, algunos tomates, colgados de sus tallos, se tambalearon ligeramente, expresando su intención. Geo sostuvo la canasta debajo de ellos, y pronto, un tomate del tamaño de una sandía pequeña cayó en ella con un golpe sordo. Vaya, hecho. Eso fue fácil, ¿eh? En poco tiempo, Geo había cosechado una canasta entera de tomates. Personalmente, me gusta más el estofado de tomate. Podría ser porque es lo que siempre comía en la aldea de Edron, pero es mucho más suave para el estómago que el estofado de crema. Ah, cierto, siempre te gustó porque no te revolvía el estómago incluso cuando comías mucho. Ise, con una sonrisa que recordaba a Giovanni, continuó, también dijiste que era la mejor comida para cocinar a granel y comer durante mucho tiempo. ¿Recuerdas todo eso? ¿Cómo podría olvidarme de usted, profesor? No me di cuenta de que era una persona tan fácil de leer, pero mejoraré, por favor no lo hagas. Cuanto más planeas mejorar aquí, nadie puede detenerme, por favor, déjame detenerte, incluso cuando eras solo un sacerdote normal, no pudiste detenerme, ahora, solo va a empeorar. Aunque era un profesor, Geo no quería convertirse en un humano que fuera más lento para desarrollarse que sus estudiantes Sirena. Era un adulto audaz que no se ponía límites a sí mismo. El estofado de tomate es especialmente bueno con tocino o jamón, que tienen un sabor un poco fuerte. También combina bien con carne dura y seca que es difícil de comer cruda, y dado que puedes agregar una variedad de verduras, también es fácil de sazonar. Geo miró brevemente los tomates en la canasta bajo la luz del sol. Definitivamente diferentes de los tomates de la tierra o de la aldea de Edron. Estoy preguntando de nuevo, ¿pero esos son tomates? Se ven muy diferentes de los que conozco de Edron o de la tierra, planté semillas de la tierra, así que deberían ser tomates. Los tomates cherry cultivados por Geo, o tal vez cultivados por sí mismos, eran ligeramente diferentes de los de la tierra. Eran grandes, aproximadamente del tamaño de una sandía pequeña y con forma de tomate ciruela pequeños, lo suficientemente translúcidos como para que la luz pasara a través de ellos. Su sabor era un equilibrio de frescura y dulzura. Realmente no me gustan los estofados dulces, pero tendremos que conformarnos con lo que tenemos, así que lo resolveré con otros ingredientes. Tal vez agregando más sal. Ya tenemos salchichas que son saladas y llenas de sabor. Por ahora, usaremos eso, y, ¿qué más podríamos agregar? Geo soltó el pensamiento que le había venido de repente a la mente. Sería divertido hacer tocino, tu tocino casero es excelente, la gente del pueblo solía amontonarse alrededor, esperando un pedazo cada uno. Ese soy yo, el genio sacerdote del sol que puede hacer cualquier cosa, incluso después de recibir la gracia de tal persona. Todo lo que hemos aprendido es cómo hacer cosas malvadas. Cálmate mientras comes tomates. Quizás debido a la saludable autoconciencia de los tomates cherry de antes, Ise dudó un poco, pero pronto le dio un mordisco a la pulpa. Sabe bien, ¿verdad? Nunca antes había probado tomates tan deliciosos. Soy bastante bueno en la agricultura. El tomate tenía una textura firme, ligeramente parecida a la gelatina, y su pulpa se desmoronaba de una manera típica de los tomates, pero también tenía un toque refrescante como el de los cítricos, equilibrado por una sutil dulzura que le seguía. En realidad es suave y como slime cuando se toca, no es exactamente slime, ¿verdad? La textura es interesante. A Ise, quien se había disgustado brevemente, parecía gustarle verdaderamente el tomate. Después de todo,
tras tantos años de ver cosas extrañas, sería difícil para el que realmente le desagradara un tomate que se mueve. Entonces, ¿qué más deberíamos cosechar? Creo que es extraño llamar a este lugar un jardín y usar la palabra cosechar, pero de todos modos, estoy planeando agregar una variedad de cosas. Como era de esperarse, el estofado se trataba de mezclar todo. Las zanahorias son una opción muy segura. Su suave dulzura y sabor ligeramente amargo van realmente bien con los tomates. ¿Qué tal papas? Me gustó mucho el estofado que hiciste con papas adentro, donde el almidón de las papas lo hizo un poco espeso. Todavía lo recuerdo, entonces agreguemos papas. El almidón que sale naturalmente de los ingredientes no es demasiado pegajoso ni resbaladizo, pero tiene un sabor dulce como el caldo, así que es excelente. Cuando se cocina suavemente, las papas absorben el caldo del estofado de tomate y se deshacen suavemente. Es mejor agregar papas, profesor. Con la canasta de tomates en la mano, y se sonrió levemente. El repollo tampoco sería una mala opción. Cuando el repollo se cocina en caldo caliente, es crujiente pero suave, y la textura es realmente buena, ¿verdad? Cuando el jugo de repollo tibio llena tu boca, es absolutamente celestial en el invierno. Si lo cocinas hasta que esté completamente suave y lo aplastas con la lengua, eso también es divertido. En esta conversación cotidiana y sencilla, Ise no pudo evitar recordar memorias del pasado. Se siente como si hubiéramos venido al mercado, creo que es bastante similar. Se preguntó si estaba soñando. Estaba vacío y aterrador. Capítulo 93. Cuando se completó toda la cosecha, está bien, vamos a limpiarlo ahora. Profesor, esto es un poco, no tenemos tiempo. Geo e Iser se dirigieron al arroyo con los cultivos cosechados. Es conveniente que haya un arroyo justo enfrente de la casa, ¿verdad? Oh, agua dulce, ¿verdad? No puede haber agua de mar en medio de un bosque. Eso es verdad, pero siento que el sentido común no funciona aquí. Esto es sentido común. Lavaron los cultivos cubiertos de tierra. Una canasta de tomates, que sería el ingrediente principal, así como 6 cebollas, papas y camotes con semillas firmes, una cabeza de repollo, 10 guisantes, una calabaza pequeña y 3 zanahorias. Las semillas grandes se juntaron para formar una pequeña colina. ¿Fue un poco demasiado? Iba a decirte que esto no estaba muy bien. Eso es verdad. Debido a que había estado pensando en el pasado, Iser se dio cuenta después de mucho tiempo de que algo andaba mal con la situación. Y cuando se dio cuenta, la colina ya se estaba completando. Era demasiado tarde para arrepentirse. Iser se rió torpemente. Si esto continúa, 3 ollas grandes serán suficientes. Incluso si bromeo, solo será una olla a lo mucho. Parece que aumentará un poco a medida que lo haces, dado que a Geoda le gustaba cocinar echando aproximadamente varios ingredientes según el sentimiento en lugar de medir la cantidad exacta de ingredientes. La cantidad a menudo aumentaba absurdamente durante el proceso de cocción. Arya decía, el estofado se está multiplicando, mientras lo miraba. Una vez que lo haces, puedes comerlo una y otra vez o compartirlo con tus vecinos. No lo sé, pero ¿dónde está tu vecino, más allá de este bosque? El templo del mar profundo de Iser también puede considerarse mi vecino. Tus vecinos son realmente amplios. Estoy asombrado de tu inclusividad. No puedes verlo ahora, pero a veces tendrás vecinos si vas enfrente del marco de la pintura. Iser asintió y se congeló por un momento. ¿Lo compartiste con humanos? No puedo decir que no, pero con esos humanos débiles que se derriten en el agua de mar. ¿Cuál podría ser el problema? Iser vaciló y dijo. Creo que los humanos merecen tal regalo. ¿Acaso los humanos no merecen compartir mi comida? Puede sonar extraño decir eso, pero ¿no es así? Dijiste que la gente no debería discriminarse entre sí en función de lo que come, Iser. Por supuesto, eso es verdad, pero, Iser se mordió los labios mientras hablaba. No hay forma de que la comida hecha por un dios sea un regalo ordinario para los humanos. Iser todavía no sabía exactamente qué clase de ser era Geo. Sin embargo, era el segundo dios del sol que heredó la divinidad del dios del sol, e incluso aparte de ese rasgo, era un ser de una clase distante cuya fundación parecía ser un retrato. ¿Puede tal ser cocinar comida ordinaria? La mayoría de la gente llamaría a tales cosas reliquias sagradas. Especialmente si no era un objeto ordinario que simplemente se pudiera admirar o tocar, sino comida que se pudiera consumir. Los humanos solían llamarlo la selección de los dioses. Era crear santos y santas. Bueno,
está en forma de estofado de tomate, así que es difícil de decir. Es estofado, ¿qué más hay? No, de todos modos, es comida. Lo que dijiste es verdad. Desde sus días como humano, Giovanni a menudo ha hecho cosas que van más allá del sentido común y las limitaciones. No sería tan extraño si fuera a repartir estofado de tomate, que era casi como una reliquia sagrada, a los terrícolas ahora. Pero todavía me siento celoso. Es retorcido que los humanos reciban tal favor de usted, profesor. Realmente es retorcido que yo comparta un platillo. Este tipo de cosas sucedían a menudo cuando vivía en la aldea de Edlan. Las personas malvadas que comieron ese delicioso platillo y terminaron traicionándome, come otro tomate. Como una sirena que no podía evitar ser una gran comedora debido a su estructura física, y Ser no rechazó la comida que Geo le dio. Era un tomate realmente delicioso. Pero creo que la cantidad aumentará. Si queda algo después de compartir, ¿no deberían ustedes encargarse de ello? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos encargarnos de eso nosotros? Geo miró a Iser con cuidado. Como era de esperarse, estás demasiado flaco. Profesor, la mayoría de las sirenas lo están. Si estás tan flaco, no me gusta. Tú no estás tan flaco. Giovanni nunca había visto a una persona pasar hambre antes, pero por alguna razón, sus grandes manos parecían haber crecido aún más desde que no las veía. Iser pensó en Giovanni sonriendo levemente, diciendo, desearía que todos se convirtieran en cerdos. ¿Cómo puede la gente no cambiar tanto? No, parece haber empeorado. Con ese Iser, Geo comenzó su siguiente tarea. Ahora tenemos que cortarlo. Iser, si está bien, ¿podrías revisar la condición del garrote o la trompeta? Oh, sí. Cambiaré el agua una vez y luego iré a la cocina. Por favor, ven despacio. Geo llevó una montaña de verduras y entró a la cabaña. Oh, Arya, ¿has estado descansando bien? ¿Qué demonios planeas hacer? ¿Planeas hacer estofado para los pobres? No, vamos a comerlo. Geo, siempre te digo que somos una especie que no puede convertirse en cerdos. Los cuerpos de las sirenas no cambian fácilmente. Incluso mi investigación es difícil. No deberías estar tan atado a tus propias limitaciones. Geo, que había animado a su exalumna que de repente había regresado a la edad adulta, colocó todas las verduras sobre la mesa de la cocina. La cantidad de ingredientes era tanta que el estruendo, no un golpe sordo, resonó por toda la cabaña. Dana, que estaba siendo mimada por el oso de peluche, saltó sobre la mesa. ¿Vas a comerlo ahora? No está cocinado todavía, así que me pregunto si estará bien. Rayu hon 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 heon. Dana huyó con un camote en la boca. Tu sentido de propósito es claro, mi hija. Te convertirás en una gran cazadora cuando crezcas. Poco después, Miel voló y se sentó en su hombro. ¿Estás aquí para robar los ingredientes también? Sí, es mejor comer algo cocinado. Geo asintió una vez y comenzó a preparar los ingredientes. Primero, creo que sería bueno freír las cebollas. El método para hacer estofado variaba de un hogar a otro. Algunas casas fríen la carne para el estofado primero, mientras que otras comienzan con las cebollas para agregar sabor. Algunos lugares también hierven a fuego lento los tomates primero para darle un sabor rico, pero Geo prefería freír las cebollas en mantequilla primero. De esa manera, el sabor de las cebollas realmente sale. ¿Carne? Si fríes la carne primero, el caldo se pegará al fondo de la olla y el caldo sabrá aún mejor, pero pensé que sería similar si la pones después de haber sido chamuscada en otra sartén de todos modos. Puse las cebollas primero. Especialmente en el caso de las ollas de acero inoxidable, había momentos en que el fondo se quemaba primero, a pesar de que no estaba en una condición satisfactoria. Geo, que no era un cocinero profesional, a menudo cometía errores. La combinación de cebollas y mantequilla es definitivamente la más estable. Lo mismo va para los tomates. Incluso si no hierves a fuego lento los tomates primero, la humedad se evapora mientras hierve, y dado que pondrás los tomates después de las cebollas, no creo que haya mucha diferencia. Ah, por supuesto, si quieres el sabor de los tomates asados, sería más razonable poner eso primero. Pero si haces pasta de tomate por adelantado, siempre puedes ponerla más tarde. No tengo ninguna pasta hecha en este momento. La pasta de tomate, en pocas palabras, era una salsa con un sabor a tomate muy fuerte. Era como hacer una pasta espesa para adaptarse al gusto de un hogar típico y diluirla más tarde. Cuando haces cosas como pasta, sientes que el almacenamiento de tu corazón está lleno. Los encurtidos y las salsas eran una bendición disfrazada.
Si los haces bien una vez, tendrás suficiente para un año. Está bien cortar las cebollas pequeñas para solo agregar sabor, pero también es bueno cortarlas un poco más grandes para ayudar con la textura. Las cebollas que estaban bien cocinadas en el estofado tenían una textura divertida, suave y desmenuzable. Geo cortó las cebollas en tamaños apropiados y derritió la mantequilla en una olla grande. Cuanta más mantequilla le pongas, mejor. ¿Debería llamarlo los genitales de un cerdo? La regla del estofado es que cuanta más mantequilla le pongas, más carne le pongas, más sabroso se vuelve. Incluso las personas a las que les gusta porque es saludable dicen que sabe mejor cuando pones cosas malas. Y pon todas las cebollas dentro, y Ser, que regresó después de cambiar el agua, preguntó, ¿estás pensando en hacer sopa de cebolla? La sopa de cebolla es buena, pero el estofado de tomate es el personaje principal hoy. Geo le dejó la olla a Iser y le dijo que removiera las cebollas para que no se quemen y tomen un lindo color marrón, y continuó preparando los ingredientes. A continuación, por supuesto, estaba el tomate. Definitivamente es más blando que los tomates de la tierra. Se sentía como una gelatina con elasticidad, o tal vez pudín. Cuando presioné la hoja con fuerza, se sintió como cortar una gelatina grande, y luego se dividió lenta y constantemente, lo que me hizo anticipar su textura pegajosa. Los tomates picados van para adentro. Creo que la olla ya se está desbordando. Entonces agreguemos una más, olla. Eventualmente se multiplicará a 3, lo terminaré en 2. Iser no dijo nada más y simplemente agregó otra olla. Pagaré tu confianza. Espero que no se desborde. Cuando Geo hizo una pequeña señal del sol y oró, el oso de peluche que estaba jugando con Dana en la sala de estar se sobresaltó. Ignorando naturalmente la vista, Geo continuó trabajando. Peló las papas y las cortó en trozos del tamaño de un bocado. Cortó la mitad de los camotes que había sacado en bastones largos y lavó bien la otra mitad y los colocó en un colador. Voy a asar estos camotes sobre una fogata más tarde, ¿de acuerdo? Eres un cerdo tan grande, eres digno de ser mi hijo. Geo asintió con una sonrisa noble digna del más alto sacerdote y continuó trabajando. Después de pelar el repollo, peló las hojas más externas y usó el corazón. Da la vuelta al repollo y clava el corazón con un cuchillo en un movimiento circular desde el centro, y el corazón saldrá. Si cortas aproximadamente el repollo con el corazón afuera en cuartos, el tamaño estará bien. Los camotes y los guisantes no se usan comúnmente en la tierra, pero el estofado de Erland se caracteriza por una variedad de verduras. Los tomates usados esta vez son especialmente dulces, por lo que estaría bien agregar ingredientes suaves como estos. Cuando agregas frijoles al estofado, el sabor del caldo y la textura masticable son buenos. Por encima de todo, los guisantes son un cultivo que desprende una dulzura refrescante y un rico sabor sabroso cuando se cocinan. A Sergio le gustaban especialmente los guisantes entre los frijoles. Este es diferente de los de la tierra. Las calabazas que cosechó eran calabazas viejas con baja saturación y un color amarillento comúnmente conocido en la tierra, pero eran tan pequeñas como calabazas dulces. Puede que no sean muy dulces, pero agregarían el sabor suave y la textura únicos de la calabaza. Si vagas por este bosque, podrías encontrar una colmena. ¿Qué va a hacer, señor? La calabaza del jardín no es tan dulce, pero es suave y sabrosa. Si la cocinas bien al vapor y le pones miel y mantequilla encima, estará muy deliciosa. Eso es bueno, mantequilla sobre miel. Si espolvoreas un poco de sal, el sabor será mucho más profundo. Después de responderle a Iser, Geo comenzó a preparar la calabaza. Sacó las semillas y peló la calabaza, y la cortó en trozos de tamaño adecuado. Puede ser una combinación poco familiar para los terrícolas, pero sorprendentemente, la calabaza empapada en caldo a base de tomate sabía bastante bien. Pelé y corté las zanahorias también, terminó de preparar las verduras. A continuación, almejas y salchichas. Los garrotes y las trompetas todavía estaban escupiendo algo de barro. Pero creo que podré terminar la quemadura solar en unos 20 minutos. Entonces comenzamos limpiando las salchichas y otros mariscos. Geo trajo el jamón y las salchichas que se habían hecho con la carne de ciervo anterior del almacén. Algunas de las partes que se habían salado y curado en piezas enteras se habían convertido en excelentes jamones, y las salchichas que a menudo se asaban tenían el mismo sabor profundo que antes. Primero, deberíamos quitar las partes duras. Después de cortar la piel exterior del jamón que se había endurecido mucho, cortó solo la carne roja y endurecida del salado en pequeños cubos. Para las salchichas, decidió usar la carne picada del interior sin la cubierta de tripa dura. Pero es una lástima tirar la piel porque da mucho trabajo.
Curú curururururu. Cuanto más la masticas, más deliciosa se vuelve la tripa. Al final, decidió cortar la piel en una cantidad adecuada y ponerla en el estofado. Estaba un poco dura porque estaba seca, pero rápidamente recuperaría su textura masticable después de hervirla en el estofado caliente. Esta cáscara era particularmente resistente. ¿Cómo va el estofado? Parece que tomará algún tiempo para que las verduras se cocinen. El estofado, hecho hirviendo varias verduras y el agua subterránea de la aldea de Edlan, tenía una textura bien cocinada. Geo asintió, pensando que tomaría otra hora. Entonces pongamos la carne recortada en una olla. Creo que necesitamos seguir vigilando el estofado para que el fondo no se queme, pero deberíamos poner la carne tal cual. La freiré, así que sigue vigilando la olla. Después de freír rápidamente las carnes saladas para sacar la cantidad adecuada de sabor, Geo las puso todas en una olla. Después de hervirlas durante más de una hora, tendrían una textura suave. Y pasó el tiempo restante preparando las almejas. Las almejas sol y las almejas negras son las más deliciosas cuando se asan. Solo raspa la carne de algunas y deja el resto tal cual. Las almejas negras en particular se cocinaban fácilmente incluso a fuego lento, por lo que tenían que tener cuidado con el control del calor. Geo llamó a Arya, que estaba de pie cerca de la cocina viéndolo cocinar, y le pidió ayuda. Arya, ¿puedes ayudarme a preparar la parrilla? ¿Puedo simplemente preparar la fogata como antes? Agradecería que también pudieras construir una pared para que pueda colgar la malla de alambre. No será difícil. Arya salió de la cabaña con el oso de peluche a su lado. ¿Por qué mi padre? No sé por qué el dios del sol fue arrastrado, pero lo ignoré por ahora porque pensé que pasaría algo divertido. Geo trajo un garrote o almeja trompeta que se había secado por completo, la lavó una vez y abrió la concha, que era similar a una almeja, para sacar la carne. La carne era grande y blanda, como una vieira larga. Es deliciosa incluso cuando se come cruda. Geo cortó la parte dura y masticable con un cuchillo, luego cortó la carne en trozos de 1 centímetro de grosor. Cuando se puso la carne de color amarillo claro, que no era ni demasiado delgada ni demasiado gruesa, en la boca. Esto es romance y paraíso. El sabor dulce y masticable que se derretía en su boca no era una broma. ¿No puedo simplemente comer esto crudo? Un trozo de pescado crudo dulce en Cheongju limpio. Era una tentación irresistible para Giovanni, un hombre de unos 30 años que fue reportado como muerto. Capítulo 94. ¿Es esta la forma correcta de hacerlo? Colocó carbón en el medio. No es el carbón que usábamos cuando vivíamos en Edlan, pero huele bien. Construyó una pared al lado para montar un dispositivo para asar almejas. Estaba hecha de piedras moderadamente planas, por lo que era irregular y no parecía muy estable. Arya murmuró suavemente, perdida en un extraño sentimiento, podría haber sido mejor si hubiera ladrillos. La sirena, recordando los recuerdos de su infancia y comparándolo con la fogata actual, miró sus manos cubiertas de carbón negro. Después de un rato, Arya murmuró. Es diferente de aquel entonces. Era muy difícil preparar una fogata con ese cuerpo tan pequeño. Me recordó a los viejos tiempos, siempre he hecho eso, pero es una experiencia muy poco familiar sentirme tan en paz. De repente, Arya fue golpeada por la ilusión de que estaba soñando. Una savia de sangre fría. La encarnación del mar. La jueza de todas las criaturas marinas. La dueña del mundo y del tablero de juego llamado el mar profundo nunca podría volver a crear una fogata tan pequeña e insignificante. Repitiendo las acciones más pacíficas de mi vida con estas manos ensangrentadas. No se siente real. Nunca imaginó que esto fuera posible. No había razón para que lo fuera. Parece extraño. De hecho, todo esto podría haber sido la creación de una sirena que no había podido sacudirse sus viejos hábitos y cayó en un sueño profundo. Tenía tales sueños a veces, así que no era del todo extraño. Arya, que estaba mirando el fuego parpadeante, murmuró, bueno, no importa. No intentó decir que era verdad y que era falso en la situación actual. Era un comportamiento inusual para Arya, quien siempre había enfrentado la realidad sin dar valor a las cosas vanas. Sin embargo, si era un sueño, la ilusión valía la pena disfrutarla como una ilusión. Arya se dirigió a la cocina de la cabaña, arrastrando el dobladillo de su vestido que realmente no encajaba aquí. El lugar para asar las almejas está listo. Solo necesito poner la malla de alambre encima. La preparación está toda lista. El estofado está casi listo. ¿Entonces planeas comer afuera?
Hay una fogata y el clima es agradable, ¿no sería eso mucho más disfrutable? Hubo muchas veces. Iban al mercado bullicioso, escogían los ingredientes que más les atraían ese día, y Geo cocinaba la comida que les gustaba a las sirenas. Él era el único adulto y cocinero en esa pequeña casa. Aria e Iser miraban a su alto profesor al lado de ellos, aprendiendo la sabiduría humana o charlando sobre cosas triviales. La atmósfera era desorganizada. En tales momentos, su profesor pedía ayuda. ¿Ayudarías a Aria? Me faltan manos. Aria continuó, recibiendo una bandeja llena de almejas limpias de parte de Geo. Asar almejas siempre fue el trabajo de Aria. Las estaré asando bien, así que no te preocupes. Es reconfortante tener a Aria aquí. Esperaré con ansias unas deliciosas almejas asadas. Aria abrió ligeramente la boca y salió de nuevo. En ese momento, Aria era débil y físicamente inestable, pero era más codiciosa que eso. Él me había estado insistiendo para que desempeñara el papel porque la cocina que hacía Geo se sentía como la esencia de la sabiduría que los humanos pueden mostrar. En ese momento, me esforcé por conseguir el papel de encender la fogata de parte del profesor. Incluso si ayudaba con la cocina, rara vez me daba algo que fuera peligroso. Me sentí enojada porque pensé que no confiaba en mi capacidad. Giovanni intentaba asumir todas las tareas peligrosas, grandes y pequeñas. Parecía una prueba de desconfianza. Al final, me di cuenta después de que murió. El profesor no quería que sus jóvenes discípulas sirenas resultaran heridas porque eran demasiado preciosas. Eso era un asunto aparte de la confianza. La joven sirena, que no sabía eso, terminó consiguiendo el papel de encender la fogata. Me sentía flotando, desconectada de la realidad, porque todavía me quedaba ese tipo de papel. Era un sentimiento poco familiar. Aunque nunca me abandoné a mí misma, pensé que nunca volvería a asumir este papel incluso después de la muerte. Te dije que no actuaras amigable, caballero. ¿Eres indiferente? Un oso de peluche sentado junto a una fogata y aplaudiendo con sus manos es verdaderamente insignificante. Era una pregunta con un tono de indiferencia que no llevaba ninguna emoción en particular, pero los sentimientos de Aria mientras miraba a la vieja muñeca de color opaco eran diferentes. ¿Eres realmente indiferente? Aria cubrió el sol con el mar. Puse mucho esfuerzo. Odiabas tanto al sol que ahogaste a todos tus hijos en el mar. Ni siquiera pude animarme a tocar a Geo, que se había derretido como el agua. Sí, no tuve el valor. Sentí ira por primera vez en mi vida, y no estaba en mi sano juicio, así que solo fui cautelosa porque podría haber destruido sus restos de alguna manera. Fuiste tú quien perdió su calidez en la rabia de una sirena que ni siquiera podía vivir en la tierra, y perdiste a todos tus hijos. Es tan absurdo y divertido verte tan pacífico ahora. Todo era así. ¿Por qué es tan pacífico? Este bosque, Geo, el dueño de este lugar, e incluso las pequeñas criaturas y seres gigantescos que mantenía a su lado como si jugara a la casita, eran indefensamente pacíficos. Aria miró hacia abajo a la mullida muñeca que contenía a la figura gigantesca. ¿No me resientes? Es por eso que los dioses son tan repugnantes. No deberías esperar emociones y comunicación de ellos. La ofrenda del sacerdote al dios era casi la única forma en que los humanos podían comunicarse con el dios. A ese punto, no podían hablar con el dios, no podían enfrentarlo, no podían entenderse, y no podían compartir emociones. Es por eso que no guardarían rencor contra meras sirenas. Están vacíos, más aún que monstruos como yo. Qué difíciles eran estos escritores de llevarse bien, hablando de misericordia y amor en tal tema. Molestar al sol no es algo que cualquiera pueda hacer, así que ¿por qué no pueden mostrar algunas reacciones gratificantes? Sentirse triste, resentido, molesto, hay muchas reacciones que puedes tener. Era bastante diferente de la de su hermano menor, que incluso se sentía noble, pero Aria murmuró con una sonrisa caballeresca. Tampoco te resentí a ti. La inteligente sirena sabía claramente quién tenía la culpa. Los tontos cegados por la codicia y el honor causaron el accidente, y los hermanos y Giovanni simplemente tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en él. Así que si estaban enojados, el único objetivo sería la naturaleza fácilmente corrupta y traicionera de los humanos. Ese mundo era demasiado horrible. Ningún humano podía ver la eternidad. Incluso yo, que me había convertido en ira, lo odiaba. Era tan soportable que el cielo tuvo que ser cubierto por el mar hasta el final, por eso era así. Incluso como sirena, fue un hecho que aprendí mucho más tarde. El dios del sol y el dios de las profundidades eran un solo cuerpo, ¿verdad? Al final, tú también eras mi padre.
No, dado que son seres divididos, supongo que debería llamarte tío. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Tío? Cielos, eso es espeluznante. Eso fue solo un pensamiento. Era una palabra pacífica y sucia. Estoy fuera de mí en este punto. Era un suceso raro. Habiendo vivido toda su vida con la mente clara, solo hubo 2 ocasiones en las que se confundió. La primera fue cuando Geo se puso del lado de Arya en lugar de ser humano, y la segunda fue cuando confirmó el cuerpo de Geo, que estaba irreconocible. Y en esta situación de ensueño, Arya estaba una vez más confundida. No creo que se suponga que deba estar allí, se rió involuntariamente. La suave brisa de primavera era gentil. Arya, ¿estás lista? Este era el vientre de su amable profesor. Ese hecho parecía un poco distante. Geo continuó después de mirar el estofado, es un poco desabrido para mi gusto. Al profesor le gustaba la comida picante, solo la como sin ningún problema, pero es vergonzoso decir que me gusta. Tenía un lado desabrido, tal vez porque era mucho más dulce que los tomates que usaba habitualmente. Geo sacó la María Vía Láctea que se había secado en la alacena y la espolvoreó sobre el estofado que había molido finamente. Era moderadamente picante y moderadamente estimulante. Era dulce como si fuera sabroso, y la salinidad del jamón curado también se sentía, y la amargura lujosa se agregó gracias a las verduras que salieron de las zanahorias y otras verduras. Supongo que te gusta. Tal vez porque la María Vía Láctea estaba brillando, o tal vez porque también era una fruta. Unas pocas aves acuáticas que salieron volando del nido arrebataron unos pocos huevos de María Vía Láctea. Geo hizo la vista gorda ante la pequeña malversación de sus amigos. Son lindas, así que está bien. Mientras no robaran de otras casas, eso era todo lo que importaba. Geo acarició a las aves acuáticas que lo saludaban y abrió la boca. Estaba un poco ansioso porque había pasado un tiempo desde que lo había cocinado, pero el estofado resultó ser bastante satisfactorio. ¿Alguna vez lo has cocinado por separado antes? Disfruta cocinando, señor. Dado que estás muerto, realmente no. Fue bastante reciente que Giovanni se había colocado sobre Sergio. Cometí un desliz con la lengua, Iser. Por favor, cálmate. No, yo fui quien. Hubo un poco de conmoción, pero de todos modos, el estofado fue realmente satisfactorio. Me gusta el que tiene almejas, y el que tiene carne. Creo que a Iser le gusta más el que tiene mariscos. Ahora realmente no tengo apetito, así que es difícil de decir, pero sí. Si tuviera que elegir, creo que estoy mucho más acostumbrado al que tiene mariscos. No tengo apetito. Escuché que comes tomates del tamaño de calabazas. Iser, que no tenía nada que decir, pensó seriamente por un momento antes de responder descaradamente, los tomates estaban deliciosos. Como era de esperarse, usted es un profesor. Cualquiera que fuera el gusto general de las sirenas, a Geo le gustaba la carne un poco más. Definitivamente era difícil conseguir carne cuando vivía en la aldea. Porque era un pueblo costero ubicado en la costa, la carne era mucho más cara que los mariscos. A pesar de ser un noble, era el más joven que no recibía apoyo, e incluso si tenía suficiente para comprar equipo médico o de todo, no podía vivir ostentosamente, por lo que estaba bastante feliz con esta carne. El contenido de la salchicha con la cubierta quitada se cocinó en el estofado y la textura se volvió apropiadamente suave, pero si la hervía por más tiempo a baja temperatura, la carne estaría mucho más suave. Supongo que la carne seca no se pone suave fácilmente porque es carne seca. Creo que estoy listo para la cena. Geo, con la ayuda de Iser, llevó 2 ollas grandes al patio. La atmósfera era animada gracias a las sillas y la mesa de madera que había preparado de alguna parte. La olla de estofado se asentó al lado de la fogata. Miel, ni se te ocurra meterte en la olla. No creo que bebas el agua. Geo sirvió el estofado con miel, que se había caído en la olla, y lo colocó en un tazón cerca de la fogata. Miel comenzó a absorber el estofado mientras aún estaba en el tazón. Era tan espeso que era difícil saber qué era estofado y qué era miel. Dana, no le robes el estofado a mi hermano, comamos algo nuevo. Rayujón. Dana, que había estado hurgando alrededor del tazón con miel derretida, caminó a paso ligero ante la llamada de Geo y se sentó frente a su tazón. El estofado estaba disminuyendo lentamente en cantidad, como si los 2 animales lo estuvieran comiendo bien. Si quieres agregar más sabor, pondré un poco de pimienta aquí, así que agrega como desees. Arya ladeó la cabeza mientras colocaba la María Vía Láctea finamente molida sobre la mesa. ¿No es completamente diferente? El sabor es similar. Es comestible, ¿verdad?
¿recomendaría algo que yo no comería? Después de un breve silencio, Aria asintió. No soy del tipo que bromea con la comida, pero, ¿por qué te tomas cosas tan obvias tan en serio? A veces, no puedes predecir tus acciones. Y no era por el encantor rechoncho de Geo por lo que me lo preguntaba. No parece comida. No es que parezca no comestible, pero daba la vibra de que se usaría como una medicina preciosa más que como una comida que se usara para fines pequeños. En alguna dimensión, la gente llama a este tipo de cosas un elixir. Eres realmente bueno encontrando cosas. Hay muchas de ellas en el bosque. ¿Hay algún problema? Aria miró a su alrededor y sacudió la cabeza. No, ¿cuál es el problema? Era un mundo lleno de cosas preciosas que harían que los ojos de los humanos, que no eran generosos por naturaleza y eran extremadamente codiciosos, le dieran la espalda. Si a cualquiera se le permitiera entrar a este lugar, definitivamente habría problemas. Sin embargo, incluso si los humanos no tuvieran límites para la evolución, no podrían arrastrarse a esta aterradora dimensión solo con una codicia superficial. No podrías acercarte a esta dimensión a menos que tuvieras una codicia que bordeara la creencia. Solo imaginar a los humanos apuntando a tu tesoro me enferma, pero es poco probable que suceda. Aria aceptó el estofado que le dio su mentor, prediciendo la posibilidad de que Giovanni fuera perseguido de nuevo por los humanos. El tazón de madera estaba realmente tibio. La calidez se extendió a las yemas de sus dedos que sostenían el tazón y una sutil cosquilla brotó como un capullo. ¿El estofado de mariscos está bien? Sí, me gusta más que la carne. Un aroma que estimulaba mi apetito. No pensé que estuviera tan hambrienta, pero cuando olí el aroma estimulante del estofado de tomate, me sentí vacía por dentro. Quería llenar este interior vacío con el estofado frente a mí. Había pasado un tiempo realmente largo desde que sentí ganas de comer algo. Mi complicado cerebro comenzó a desentrañarse lentamente. Extrañamente, no me disgusta la cocina de Geo aunque tenga un aroma fuerte. Ahora, incluso mi gusto se ha desvanecido, pero ¿por qué es eso? El sonido de los platos chocando, empapados en una suave calidez que calentaba las yemas de mis dedos. Ese murmullo pacífico y simple cosquilleó mi corazón extraña y cautelosamente. Es porque estoy de vuelta en casa. Estrictamente hablando, este lugar, que no es un mar profundo, no era mi ciudad natal, pero sentí una extraña sensación de nostalgia y sentimentalismo por Giovanni. Era un sentimiento difícil de definir. Se sentía como si estuviera a un paso del lugar al que pertenecía y que estaba pasando tiempo con él. Aunque era el momento, se sentía vacío y lo extrañaba. Incluso en ese mar profundo y oscuro, el sentimiento que no había sentido era verdaderamente poco familiar. Esta persona probablemente no nos habría perdonado. En ese tema, ¿cómo puede ser tan cariñoso? Giovanni ya era un autor tan extraño, aunque solo fuera porque había adquirido divinidad y se había retorcido. Sentí una sensación de hormigueo por la sensación poco familiar, tanto que tuve que apretar y abrir mis puños unas cuantas veces. No debería ser así de cómodo. Me sentía tan indefensa que no podía escapar de esta atmósfera cómoda. Capítulo 95. Mientras daba un mordisco al estofado, el calor se extendió por todo su cuerpo. Pensar en otra cosa que no fuera la comida en la mesa era un insulto a los alimentos y prácticamente una declaración de guerra contra los cerdos. Lo más importante es que, en una situación en la que se disfrutaba de una comida tan sobresaliente, era imposible pensar en cualquier otra cosa. Es una excelente comida cuando tu cuerpo está frío o débil. Aunque era un sacerdote del sol, siempre rodeado de calidez, eso no significaba que no pudiera resfriarse o sentirse mal. Durante esos momentos, Giovanni cocinaba un estofado. El encanto de una comida caliente como el estofado se volvía aún más cautivador, especialmente cuando uno estaba enfermo. Por supuesto, es sabroso incluso cuando está sano. Por esto es que como estofado. La acidez natural del tomate saca un sabor más profundo cuando se calienta. Tiene un aroma complejo como el caldo pegajoso y dulce de las patas de pollo hervidas a fuego lento durante mucho tiempo, y la textura carnosa que se suaviza en la lengua otorga una dulzura refinada. Va bien con las zanahorias también. Ese es el punto bueno del estofado de Edlen, ¿no? No importa lo que le agregues, siempre encaja. Es una característica del estofado de tomate también. El aroma distintivo, ligeramente amargo y agudo de la zanahoria se mezcló sutilmente en el estofado. No era lo suficientemente dominante como para crear ninguna incomodidad, pero a medida que se armonizaba con los otros ingredientes, la zanahoria, empapada en el caldo, sacaba a relucir una textura única. Y,
Creo que fue una buena idea agregar papas. No podías olvidar las papas al absorber el caldo. Y se lo recomendó, ¿verdad? Siempre se las hemos agregado a nuestro estofado, así es, trae de vuelta viejos recuerdos. Está cocinado perfectamente. Es gracias a que Ise lo removió. Se nota que el calor se extendió uniformemente, además del profundo sabor rojo de los tomates, las papas, absorbiendo los jugos de las verduras, se volvieron tan suaves que podían aplastarse solo con las encías. La textura de la papa, que se deshacía en pedazos diminutos, agregaba peso a la ligereza del estofado, complementando perfectamente la acidez y la dulzura. Tal vez porque los otros ingredientes tienen personalidades fuertes, agregar algo más neutro realmente profundiza el sabor del estofado. Y no hay ingrediente que encaje tan bien como las papas para eso. Además, las papas no solo jugaban el papel de un mero lienzo. Incluso puedes probar el sabor de los ingredientes solo a partir del caldo. El almidón que fluía de las papas sirvió como un escalón, mezclando suavemente los jugos de las verduras y sublimándolos en un caldo más suave y unificado. Geo sonrió levemente mientras miraba a Ise. Debió haber muchos ingredientes para remover, así que te debió haber dolido el brazo. Ah. Eso es vergonzoso. Ya pasé la edad en la que me deberían doler los brazos por algo así. ¿Es así? A mis ojos, todavía te ves tan joven, así que este es un gran problema. El repollo que estaba sutilmente mezclado también estaba bastante bueno. El repollo está realmente bien cocinado. Sí, este tipo de repollo también es mi favorito. El repollo, empapado en el caldo a base de tomate, estaba manchado con el color del caldo. A medida que se masticaba, daba un rebote peculiar, luego se desmoronaba rápidamente, liberando un jugo delicado y fresco. El caldo caliente que se extendió por toda la boca era diferente al del estofado. Geo miró hacia el fuego donde se estaban cocinando las almejas. Creo que ya es hora de comer las almejas. Tienes las cualidades de un cerdo, ¿no? Solo espera un poco más. Después de acariciar suavemente la pequeña cabeza redonda de Dana, sus orejas triangulares de gato cayeron hacia atrás antes de regresar. Era tan linda que bajaba sus orejas incluso antes de que él la tocara. Debería atesorarla y servirla de por vida. La sensación del pequeño y precioso cráneo en su mano lo hacía sentirse lleno incluso sin comer. Su corazón se calentó y se fortificó como un rico caldo de huesos. Así era como uno elevaba su satisfacción de vida. La mayoría de las almejas estaban completamente cocinadas, así que Geo las colocó en una bandeja y las llevó a la mesa. Las conchas de las almejas chocaban entre sí. El aroma a océano de las almejas, sazonado por el carbón, se mezclaba con la sutil brisa de primavera del bosque, creando una fragancia agradable. ¿Las abrirás para nosotros? No, ya están todos grandes. Deberíamos abrirlas nosotros mismos. Las que abriste para nosotros estaban más deliciosas, sin embargo. Eso es un poco decepcionante. Decepcionante, ¿eh? Ah, está caliente. Ise se sorprendió. Por supuesto que está caliente. Ariana, regañando naturalmente a su hermano menor, miró a Geo con incredulidad. ¡Qué rabieta de parte del dios del sol! Es natural que las almejas recién asadas estén calientes. No fue mi intención, de verdad. Incluso después de ser deificado, no puedes sacudirte las tendencias humanas. Tal vez, ¿por qué me preguntas a mí? Es mejor deshacerse de tus prejuicios. ¿Prejuicios? Es absurdo. Estoy reaccionando porque esto no tiene sentido. La gente siempre debería vivir con una mente abierta. ¿Acaso vivir con una mente abierta realmente lo resuelve todo? No deberías tener pensamientos tan estrechos. Geo, quien había ampliado el mundo de su estudiante, sonrió con su expresión noble habitual y, para algunos, descarada mientras comenzaba a abrir las almejas. Las almejas, cocinadas en su punto justo, exhibían con orgullo su carne blanca y emanaban la fragancia dulce y de frutos secos típica de los mariscos. Es lindo ser el segundo dios del sol. ¿Abriendo almejas con las manos desnudas? Antes siempre me sentía mal por tener que enfriarlas, así que esto es realmente genial. ¿Es ese realmente el uso adecuado del poder divino? En una inesperada muestra de sacrilegio, Geo y el oso de peluche se estaban divirtiendo, mientras que las sirenas parecían completamente perplejas. Sus estómagos aún estaban lejos de estar llenos, y había suficiente espacio para más almejas. El oso de peluche esperaba con ansias la carne de almeja con una expresión encantada.
Geo, con el vapor saliendo de los mariscos recién asados, le entregó la carne de almeja, llena de rico jugo como huevas frescas de erizo de mar, al oso de peluche. Aquí tienes, padre. Me alegra que estés disfrutando del sabor de la almeja. El oso de peluche aplaudió con sus suaves patas. Geo se sintió orgulloso, y las sirenas se veían completamente desconcertadas. Miel se escabulló sigilosamente de regreso a la olla de estofado, y Dana se comió toda su porción del estofado antes de tumbarse de espaldas. Este era el verdadero resumen de la vida. Era satisfactorio y pleno. Después de todo, él podía hacer cualquier cosa. Geo recogió una almeja negra fresca. Tenía una forma similar a la de un abulón, pero su concha era mucho más oscura y suave, y la carne del interior, asada sobre carbón, era blanca y tierna. En comparación con esto, los abulones están más cerca del amarillo. La almeja negra tenía un contraste intensamente agudo entre la concha negra y la carne blanca que podía hacer que te dolieran los ojos si la mirabas fijamente durante demasiado tiempo. La carne era distintivamente más blanca que la de un abulón. También tenía un borde perfectamente redondo, sin irregularidades, otra diferencia. Pero el sabor y la textura definitivamente le recordaban al abulón. La loca textura masticable golpeó el cerebro de Geo. Es lindo comer esto después de tanto tiempo. El insano umami activó sus glándulas salivales. Era verdaderamente como un caldo dashi natural. La carne de la almeja, rebosante de vitalidad, tenía un rebote agradable, y el sabor a frutos secos que se profundizaba con cada bocado recordaba a las nueces tostadas. Tal vez porque no se asó durante demasiado tiempo, está tan tierna, la textura era tan suave que casi se sentía como seda. La carne, una vez presionada con los dientes, se dividía sin esfuerzo y daba un gran placer al masticar. El jugo que fluía de la almeja se sentía como la sopa de almejas que uno bebería en un día de invierno. La carne de la almeja no era pequeña, por lo que le llenaba la boca. Geo no abrió la boca hasta dentro de un rato. Veo que tu apetito ha crecido mientras no estaba mirando. Ya se acabaron todas. Y se sonrió suavemente, una sonrisa que se asemejaba a la calma de Giovanni. Realmente no necesito comerla, así que no tiendo a hacerlo. No era exactamente solo eso. Ise se había comido a Geo cuando aún estaba vivo. Tal vez debido a que ese músculo todavía se contraía en su boca, no se había puesto nada en la boca desde entonces, a menos que fuera necesario. Esto está delicioso, ¿verdad? Sí, está delicioso. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si estuviera comiendo verdaderamente comida. Casi se sentía como convertirse en una persona de nuevo. Almeja Sol. ¿Va a usar las conchas, profesor? Planeo molerlas y hacer pintura más tarde. Giovanni usaba conchas como estas para pintar, gustándole particularmente pintar el mar. Sus pinturas siempre olían al mar, tendré que recolectarlas entonces. Estuviera Ise perdido en la contemplación o no, Geo ahora recogió otra almeja. La almeja tenía un área redonda, similar a una gran vieira, y su concha ya estaba entreabierta por la mitad, revelando la carne del interior. La concha era perfectamente suave, y el bocado de Geo se hundió en la carne. Está realmente tierna, bien hecha. Excelente, Ariana. Realmente tienes talento para la cocina. Mientras que las almejas tienden a volverse duras cuando se cocinan demasiado, la mungdon o la concha martillo, cuando se preparaba con la temperatura y el tiempo adecuados, proporcionaba la ternura perfecta. La textura delicada se derretía en la boca, incluso más suave que el sashimi de vieiras. Pensar que podría sentir esta textura en una almeja asada caliente. Para Giovanni, esta textura era fácil de disfrutar, pero para Sergio, un terrícola, era una sensación extraña y emocionante. Pensando hacia atrás, las almejas que Giovanni más amaba también eran las conchas mungdon. Estaría deliciosa si estuviera embadurnada en mantequilla, nunca hicimos ese tipo de platillo en la aldea de Edlen. Ariana se rió entre dientes suavemente. La mantequilla no era un ingrediente tan preciado allí. Más bien, era algo que la gente evitaba. Hacer mantequilla era una molestia, y tenía una fuerte asociación con los residuos de leche. Además, era difícil criar vacas en un pueblo costero, por lo que no había muchos platillos que usaran productos lácteos. Pero realmente sabría genial si les pusiéramos mantequilla. Podemos intentarlo la próxima vez. Las almejas Sol eran un poco incómodas de comer con la concha todavía adherida. Tenías que usar un pincho especial para girar y sacar la carne, pero la textura era muy similar a las conchas marinas de la tierra. Sin embargo, la dulzura era extraordinaria.
La dulzura que impregnaba profundamente la carne y la fragancia amarga, similar a las hierbas, le daban un efecto extrañamente medicinal y reconfortante. Se decía que comer almejas sola ayudaba a curar un resfriado. Tiene sentido que se usen en medicina, tal vez porque era la concha de un dios del sol, se sentía como si los mariscos hubieran recibido un poco de bendición. Con la ensalada picante de caracol de mar, el sabor dulce y salado sería perfecto. A las sirenas no les gustaba la comida picante, pero ¿qué tal ahora? He llegado demasiado lejos para que eso importe ahora. Ya no hay nada que se interponga en mi forma de comer. Ise, quien había estado cortando la carne de la concha Mungdon, continuó. Así que creo que puedo comer cualquier cosa ahora. Preferencias se han desvanecido mucho, y ya no soy realmente la sirena que era de ese mar. Así que puedes comer un poco de comida picante ahora. No la he buscado específicamente, pero sí, ¿estás planeando hacer algo un poco picante la próxima vez? No debería ser tan picante, pensando en los platillos experimentales que solías hacer, no estoy tan seguro. Diciendo eso, Ise sonrió. ¿Me dejarás probarlo antes de comer? Estaría encantado de ofrecer tal misericordia. Si me ayudas a preparar la comida un poco. No podía sacudirse un extraño sentimiento y, al igual que su hermana, comenzó a preguntarse. ¿Por qué era tan pacífico?